desde las dendritas que están a la izquierda hasta las dendritas que están a la derecha y conectarse con otras neuronas. Entre esos cajoncitos y otros cajoncitos están los famosos nodos de Rambier. Ahorita les voy a hacer un examen de todo esto. Esto nada más para molestar un rato. Para que ustedes vean, aquí nada más lo básico, la complejidad es bastante alta. Esos cajoncitos que vemos a lo largo del axón están hechos de una grasita. Por ejemplo, cuando esa grasita empieza a faltar por algunos problemas en la alimentación, algunas enfermedades, pues la conexión entre las neuronas falla y tenemos o circuitos como en las convulsiones, en la epilepsia, o tenemos problemas de memoria, de razonamiento, etcétera. Una neurona tiene que estar saludable, bien alimentada para que pueda servirnos para conectarnos con otras y pensar. En la siguiente lámina, tal vez si nos ayudan por ahí, tenemos los botoncitos que habíamos dicho. Estos son los botoncitos que están al final de las ramitas, digamos, que aparecen ahí, que las llamamos en su momento se les denominó, ya se me fue el nombre, bueno, estas capsulitas que están ahí, dendritas, estas capsulitas, esos botoncitos que parece que están transmitiendo de un lado a otro sustancias, precisamente es eso lo que hacen, transmitir sustancias. Ese es el lenguaje de ellas. Nosotros nos comunicamos con palabras, las neuronas se comunican con sustancias y se las pasan de una a otra a través de impulsos eléctricos que liberan saquitos, bolsitas que están dentro de esas terminales y entonces mandan sustancias de un lado a otro. Esto se hace en milisegundos, ¿verdad? Y se dan cientos de billones a la vez en nuestro cerebro. O sea, ahorita que ustedes están viendo esto, hay universos enteros interconectándose. Eso es lo complejo y lo interesante. Esto se llama sinapsis, pero también hay lo que se llaman redes sinápticas. Si gusta, pasamos a la siguiente. En la siguiente podemos ver cómo se conectan las neuronas. Y las neuronas se conectan también apoyadas por otras células que se llaman astrocitos. Son células especializadas en sostener, digámoslo así, a las neuronas para que se conecten unas con otras, las alimentan, las limpian porque también echan caca, defecan y todo lo demás. Entonces, son bichitos que tenemos en la cabeza. Estamos poblados por una serie de bichitos. Y no necesariamente son piojos, son más chiquitos que eso, así que no se asusten. Ahí entonces esas redes de neuronas son inmensas, se dan para todo lado, en todas partes del cerebro y se activan cuando aprendemos cosas, se activan cuando pensamos, se activan cuando dormimos. O sea, ahí están siempre esas benditas redes neuronales. Y esto, digamos, es una de las cosas más importantes en las neurociencias de última generación. Si quiere, pasamos a la que sigue para que ustedes puedan ver cómo es un cerebro. Ya este cerebro fue tratado, era rosadito, con sangre cuando se sacó del cráneo de un muertico fresco. Y entonces se saca, se hace un corte en el cráneo, una tapita aquí arriba, como cuando ustedes comen naranjas, ¿verdad? Y las pelan y le hacen una tapita, cortan ahí y se saca con mucho cuidado del cerebro porque hay una parte del cerebro que cuando uno saca el cerebro del cráneo, si no se hace bien, queda en el cráneo. Entonces, se llama amígdala. Esa parte interna hay que tener mucho cuidado, es chiquititica, pero regula las emociones. Entonces, es importante tomarla en cuenta cuando uno saca un cerebro de un cráneo. Y cuando lo saca y luego de ponerlo en formaldehído o en formalina, queda como está ahí. Ahí ustedes ven como unas sustancias encima del cerebro. Esas son las capas que el cerebro tiene. El cerebro está protegido por 3 capas. Está súper protegido por 3 capas. ¿Y por qué tiene que estar protegido?
para la temperatura, los golpes, etcétera. Hay una serie de cantidad de cosas que la pía madre, la aracnoides, son parte de las membranitas que están ahí rodeando el cerebro, cuidándolo de que no pase nada. El cerebro flota, casi por decirlo así, en líquido. Entonces tenemos un cerebro que nada todo el tiempo. Ahí está, en una especie de cráneo bastante húmedo por dentro. En la siguiente imagen vamos a seguir viendo cerebros para que ustedes vean cómo son. A la izquierda de ustedes ven un cerebro de un adulto y a la derecha ven el cerebro de un niño pequeño. Vean la diferencia de tamaño. Uno cabe en una mano, el otro ocupa 2 manos para sostenerlo. Llegan a pesar kilo 400, kilo 300, y pues es parte de la maravilla que tenemos nosotros en nuestra cabeza. Ven ustedes ahí unas arruguitas, se llaman circunvoluciones, es porque el cerebro creció tanto y el cráneo no creció tanto, que a lo largo de la evolución se han ido haciendo esas como arrugas para generar un crecimiento hacia lo interno del cerebro, ya para que las cabezas no se hagan muy grandes, de por sí ya que las tenemos bastante grandes. Y también tiene una división, ahí vemos la división, esa división es, ahí en medio hay una cantidad de axones y se llama cuerpo calloso. De un lado al otro hay conexión entre las dos partes del cerebro que llamamos hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Se ha hablado mucho, hace mucho tiempo, se decía que el hemisferio izquierdo era especialista en una cosa, que el derecho era en otra. Habían libros que decían activa en tu parte derecha, activa tu parte izquierda. Hoy día todo eso está muy superado y es como superstición neurocientífica. Ya de eso, pues sí existen algunas especializaciones, pero tampoco son tan estrictas. De tal manera de que si una parte del cerebro se daña, un hemisferio, el otro hemisferio suple, compensa, digamos, ese daño y desarrolla parte de las habilidades que tenía el otro lado del cerebro. Esto es genial. ¿Por qué? Porque se han visto personas con daño cerebral que han perdido un hemisferio y continúan vivas con el otro hemisferio. Pasamos a la siguiente. Son datos generales, ahí están los hemisferios, los pusimos en color, en dibujito para que no se sintieran muy mal por si habían comido hace poco, aunque ya me jalé la torta, ya puse las fotos antes. Ahí están los hemisferios izquierdo y derecho, hombres y mujeres lo tienen. Las mujeres tienen los hemisferios más conectados que los hombres. Nosotros los tenemos menos conectados, o sea, un puente entre un lado y otro conecta ambos hemisferios, se llama cuerpo calloso, y en las mujeres hay más interacción entre un lado y otro del cerebro. Son cuestiones interesantes que en alguna otra ocasión vamos a revisar por qué se dan y cuáles serían las repercusiones de esto. Pasamos a la que sigue. Aquí tenemos, digamos, las diferentes partes del cerebro. El cerebelo en la parte de la nuca, esa área está relacionada con el movimiento. Si usted es malo como yo para bailar, posiblemente el cerebelo no sea muy efectivo en esa área, pero para otras personas el cerebelo les secuencias, pero también sirve para un montón de otras cosas. Otra parte del cerebro que está abajito en el cuello es el bulbo y luego sigue la protuberancia y luego esta otra parte se llama mesencéfalo. Aquí vamos entrando como hasta las profundidades del cerebro y ustedes lo están viendo ahí. La parte verde ya es el diencéfalo. Toda esa parte es muy importante para el buen dormir, para la activación del cerebro. Hay una serie de cosas que no me voy a poner a explicarles hoy con mucho detalle. En otra ocasión damos un curso de eso. Y más arriba está el telencéfalo, la última parte del cerebro que se desarrolló, digamos, en los últimos
cientos de años en nuestra especie y termina en la neocorteza, que es la parte más externa del cerebro. ¿Cómo evolucionó el cerebro? Desde las partes más internas hasta las partes más externas, a través de miles de años, a través de cientos de años en nuestra especie. Pasamos a la que sigue. Vean ustedes qué interesante. Esta es la secuencia que les decía. La primera tiene que ver con el tronco encefálico, que es en la nuca para arriba. Súper delicado, hay que tenerle mucho cuidado a golpes ahí, porque usted se golpea ahí, prácticamente dejó de respirar y dejó de conectar el cerebro con el resto del cuerpo, afecta el movimiento, es una parte sumamente delicada, por eso está muy protegida y por eso está dentro. ¿Qué hace? Regular. Es nuestra parte del cerebro que regula movimiento, respiración y un montón de otros sistemas vegetativos, decimos, porque no estamos conscientes de ellos. Por dicha, si no nos volveríamos locos. ¿No es a ustedes les ha pasado que se ponen a pensar en la respiración y luego terminan ahogándose porque dicen, uy, estoy consciente de mi respiración, siento que tengo que hacerlo a la fuerza? No lo piensen mucho porque si no se ahogan. Luego está el mesencéfalo, que es una área que tiene que ver con la coordinación de todos los demás sistemas. Pasamos al sistema límbico, que tiene que ver con el sueño, las emociones. Hay una parte en el sistema límbico que se llama hipocampo y dentro de ese hipocampo hay una parte que se llama parahipocampo. Dentro del parahipocampo hay un área que se llama zona parahipocampal, donde están, al parecer, neuronas muy relacionadas con la memoria. Y entonces problemas en esas áreas generan problemas de memoria. Y luego tenemos las funciones superiores que están en el lóbulo frontal y en la corteza, o sea, en toda la parte superior del cerebro, externa, y al frente, o sea, en nuestra frente, ahí tenemos el lóbulo frontal, que es como el coordinador de la orquesta. Si existe un lugar donde debe estar el yo, su identidad, quién es usted, su conciencia, su creatividad, sería al frente, en la corteza, pero al frente. Y a nivel de neurodesarrollo, el cerebro se desarrolla de abajo hacia arriba, de la izquierda hacia la derecha, o sea, desde atrás hacia adelante. Esa es más o menos la secuencia con que el cerebro se desarrolla en los niños en el vientre y va subiendo hasta el frente, y ahorita les voy a explicar cómo y por qué. Estos son datos generales para que ustedes se los aprendan y el domingo ustedes rajen de que saben algunos términos interesantes. Vayan aprendiéndose eso. Pasamos a la que sigue. Ahí tenemos el desarrollo a nivel del embrión. Vean que a los 25 días es una cabeza un poco extraña, parece un renacuajillo, y el cerebro es esa parte azul celeste. Y vean ustedes cómo poco a poco la parte más azulada es la que tiene que ver con el tronco. Va dando espacio al resto del cerebro que se va formando a los 35 días, a los 40 días, a los 50, etcétera, hasta llegar a los 9 meses, que es cuando el mocosín se le ocurre que tiene que salir porque ya no cabe. Entonces se tiene que salir porque la cosa se pone dura. Y a la mamá le dicen, puje, puje, puje. Es cierto, es importante. Pero en realidad el mocosín es el que decide, la mocosina, cuándo salir. Y entonces empieza a hacer fuerza para salir porque ya no cabe. Además, es incómodo estar tan apretadillo de allá adentro. ¿Qué cosas son importantes ahí? La migración neuronal. ¿Y eso qué es, Luis? Es como las neuronas, vean ustedes, va pasando del tronco de la parte más azul hacia adelante. Es una migración, millones de neuronas van haciéndose hacia el frente para formar la corteza y el lóbulo frontal. Luego viene la primera apoptosis. La apoptosis es muerte celular. Se mueren un montón de neuronas. ¿Y por qué se mueren esas condenillas neuronas? Porque están en exceso y porque
hay que quitar las que no son como las mejorcitas. Entonces, el cerebro tiene un mecanismo para eliminar las que son menos eficientes y van quedando, como dicen por ahí, las más mejores neuronas, las más sanitas, las mejores que son las que van a colocarse en la parte externa del cerebro del niño, de la niña, y posteriormente del resto de las etapas del desarrollo de la persona. Hay un desarrollo del lóbulo frontal, como decíamos, mueren muchas neuronas, siempre hay un exceso de neuronas, y hasta hace poco se descubrió por qué había exceso de neuronas. Hay una razón interesante, hace 200,000 años y posiblemente antes de eso, nuestros antepasados estaban muy expuestos al sol en África. Todos somos africanos, y alguno la tiene contra los negros al lado porque todos somos negros. Y entonces solo hay una raza, y la raza Homo sapiens sapiens. Ya nos acabamos a todas las otras. Y allá en África hacía y hace mucho sol, igual que por acá, y entonces se morían muchas neuronas, y pareciera ser que aquellos individuos que desarrollaban neuronas en exceso lograban sobrevivir a semejantes calores. Y cuando ya el calor bajó un poco y los Homo sapiens sapiens se fueron a otras zonas donde hacía más frío, se quedaron con ese exceso de neuronas que les permitió luego desarrollar una cognición, pensamiento, lenguaje, etcétera. Pero qué interesante, porque entonces el cerebro selecciona cuáles sí y cuáles no se quedan. Es un poquito al juego del calamar, ¿verdad? Van quedando las mejores neuronas. Luego también hay desarrollo de surcos, y son esas áreas del cerebro que parten el cerebro en diferentes secciones, y también circunvoluciones, que son todas esas arruguitas que tiene nuestro cerebro. Conste que no todos los animales tienen esas arrugas. Hay animalitos que tienen un cerebro muy liso, que es como que si estuviera jovencito, aplanchado. El de nosotros parece muy rugoso, pero es porque logramos meter en poco espacio, entre comillas poco, porque tenemos una cabezota, mucha masa, y entonces por eso se arruga. Hay también un aumento de volumen cerebral, y esto es importante tomarlo en cuenta. Los chiquillos, como hasta los 3 años, 4 años, se hacen cabezones, ya después se estabiliza un poco y luego vuelven a crecer en la adolescencia esas cabezotas, y es porque el cerebro está desarrollándose y obligando a la cabeza a ser un poco más grande hasta que se estabiliza. Pasamos a la siguiente. Hasta aquí ya ustedes van viendo algunas cosas interesantes. Vean, esto es un poco de lo que les decía de cómo las neuronas van migrando hacia el lóbulo frontal, hacia la parte de adelante y arriba, hacia la corteza, van subiendo desde, digamos así, desde el cuello, pero desde adentro, desde la médula van subiendo hasta el lóbulo frontal, y van haciéndose cada vez más conexiones entre neuronas, que esto es muy importante. No importan tanto el número de neuronas como sí es importante el número de interconexiones entre las neuronas. Y entonces los niños están en un proceso, los de la primera infancia, salvaje de crear interconexiones neuronales que se verán favorecidas frente a estímulos. A cierta cantidad de estímulos van generando más interconexiones, pero sin exceso de estímulos, porque atrofia más bien el asunto. Ahorita vamos a llegar a eso. Pasamos a la que sigue. Ahí tenemos otra imagen en la que sigue, bastante interesante. Lo que les hablaba de las cabezas. Vean ustedes, el feto es un cabezón, y va conforme van pasando las semanas acomodándose la cabeza hasta que terminamos con una cabecita de adulto, ya más bonita, más manejable. ¿Se imaginan ustedes andar en la vida con la cabeza que tiene el feto de 8 semanas? Posiblemente no podrían ni caminar. Es un cabezón, es como una especie de renacuajo grandísimo que tiene esa cabeza, y la puede tener porque está flotando en el líquido amniótico pues de la madre. Pero cuando ya va saliendo, la cabeza tiene que ir acomodándose y compactándose lo que hay adentro.
Conste que igual al nacer tenemos una cabeza muy grande, por eso tenemos que dar 3 vueltas en un parto natural para poder salir, y mucha gente se queda atorada a la hora de salir, matando posiblemente a la mamá o poniendo en aprietos a las personas que están ayudando en el parto. Pasamos a la que sigue. Vamos a ver, aquí tenemos algunas áreas importantes que tienen que ver con diferentes funciones de nuestro cerebro. En el área frontal, motricidad, cognición, comportamiento. En la coronilla y la sensibilidad, está todo lo motor también en parte. En el área auditiva, a los lados, aquí en nuestras orejas. Lo único que hay que tomar en cuenta es que nuestro oído derecho se relaciona con la parte izquierda del cerebro, el lóbulo, el hemisferio izquierdo, y el oído izquierdo con el derecho. O sea, hay un intercambio, un entrecruzamiento muy extraño. Habrá que ver evolutivamente por qué se da y algunas teorías interesantes. Ese es, digamos, nuestro cerebro con algunas funciones a grandes rasgos. Vean que la visión está aquí atrás, no solo adelante. O sea, caerse, irse de espaldas y pegar la nuca, uno puede quedar hasta ciego, peligroso. Hay una área ahí, en el área de la visión, entre el cerebelo la parte esta occipital, que se llama el área calcarina. El área calcarina tiene unas células especializadas en reconocimientos de rostros. Y cuando no funcionan esas neuronas, las personas no pueden ver rostros, pueden ver la cara, pero no reconocen el rostro y a veces ni lo ven. Eso es una enfermedad seria, horrible, que algunas personas lamentablemente, ya sea por enfermedades o por golpes, desarrollan y no pueden ver rostro. La prosopagnosia es una enfermedad bastante seria. Pasamos a la que sigue. En la imagen que sigue, ustedes ven, para que vayan ya juntando por ahí, luego les podemos enviar esta presentación, cómo el cerebro infantil, etapa temprana, va desarrollándose poco a poco. Vean, Aquí está 250,000 sentada, mi amor. neuronas cada minuto se interconectan, se relacionan, se generan. Y ahí van viendo ustedes del 0 a 1 año qué es lo que pasa con las neuronas, cómo se van conectando, porque ese es el kit del asunto, la conexión entre las neuronas, y algunas se van muriendo. En los primeros meses de la gestación hay una gran muerte de neuronas y posteriormente van a haber otras hasta que queden las mejorcitas. A los 2 años hay una reorganización de todas las neuronas en el cerebro, digamos, una primera gran revolución. A los 3 años hay un sprint, desarrollo acelerado de neuronas, interconexiones. A los 4 años ya se ha alcanzado el peso completo del cerebro y empieza a estabilizarse. Y a los 5 años aproximadamente se estabiliza el tamaño de las conexiones. Luego vendrá otro boom, más o menos en la etapa de la adolescencia, 13, 14 años, hasta los 24, donde hay toda una remodelación del cerebro que uno lo nota en los adolescentes que están enredadillos en muchas cosas, pero es que están reacomodando su cerebro. Pasamos a la siguiente. Aquí hay cosas interesantes. Lateralidad del lenguaje se relacionan la lateralidad con el lenguaje. ¿Cómo escribimos? ¿Con cuál es la mano dominante? ¿Cuál es la pierna dominante? ¿Cuál es el oído dominante? Cerebro y lateralidad están muy relacionados. Eso es un tema que se las trae muy interesante. Cuando uno evalúa niños pequeños y les hace exámenes neuropsicológicos, en el caso, por ejemplo, mío, que soy psicólogo, entonces uno hace revisión de áreas motoras con el lenguaje. Entonces, están muy pegaditos a nivel del cerebro y entonces una cosa se relaciona con otra. ¿Qué es importante aquí? Desarrollar mucho la parte motora para que también el lenguaje se desarrolle. Pasamos a la siguiente, son
son como ideas generales muy bonitas, muy divertidas. Vean aquí un poco de lo del lenguaje, cómo se relaciona con la escritura. Recuerden que nuestro cerebro no tiene un área para la escritura. Son áreas combinadas de lo visual con áreas motoras, con áreas de integración en el cerebro que permiten que el sujeto, el niño o la niña, conforme va creciendo, va logrando una relación motora visoespacial con los sonidos de las palabras, las va relacionando y va haciendo una labor complejísima que es biológica, cultural, para poder desarrollar la lectoescritura por ahí desde los 7 años en adelante. Antes no se recomienda empezar con la lectoescritura porque hay áreas del cerebro que no están lo suficientemente maduras. Entonces, por favor, aquellos que les gusta poner a sus chiquillos a leer y escribir antes de tiempo, entiendan, el cerebro de los mocositos no está todavía maduro como para eso. Recomendación, agarren los libritos de Doman y Doman que tienen algunas de ustedes o algunos de ustedes y se los regalan a alguien, lo usan para el baño o lo que ustedes quieran. Esas cosas no se utilizan. ¿Por qué? Porque van en contra del proceso normal de maduración del cerebro. Y los niños no están aprendiendo ni a leer, ni a escribir, ni matemáticas. Están haciendo procesos gestálticos apresurados que al final el mocosillo, la mocasilla, va a terminar leyendo o sumando y dividiendo igual que otros niños que se les permitió jugar mucho, hacer aprestamiento y llegar a los 7, 8, 9 años incluso y aprender a leer y escribir de forma muy efectiva. Hay incluso algunos centros de educación a nivel mundial que proponen jugar muchísimo hasta los 9 años para que el cerebro se entrene y a partir de los 9 años, perdón, empiezan la lectoescritura, no antes. Ya cuando el cerebro está deseando aprender a leer y escribir, no cuando es una labor bastante penosa para los chiquitos. Ni siquiera la manita la tienen todavía lista para escribir. Los huesitos de las manos no se han terminado de estructurar y ahí están diciéndole a los mocositos, haga bolitas, haga palitos. Los huesitos no agarran, no están bien. Eso hay que darle chance al cuerpo de que crezca para que esas cosas sucedan. Entonces, hay que tener mucho cuidado, gente, con la estimulación temprana, que no sea demasiado temprana. O sea, a las 3 de la mañana no, por favor, para que no afecte el desarrollo normal de los niños y de las niñas. Pasamos a la siguiente lámina. Hay algo aquí interesante. La palomita nos dice algo que va a pasar divertido. Pasamos a la que sigue. Vamos a ver, esto a mí me encantó. El cerebro maternal. ¿Qué le pasa a los criadores? Porque vamos a ver, los niños no solo están modificando su cerebro, están modificando el cerebro de las personas que los cuidan. Vean ustedes qué interesante. Eso es un dato lindísimo para demostrar que somos una especie social, que nuestros cerebros están socialmente interconectados, que están socialmente relacionados, que los cerebros no son tan individuales como se pensaba antes. Y ya los neurocientíficos están empezando a tomar en cuenta lo que llamamos ahora el cerebro interconectado, o sea, cerebros con otros cerebros. ¿Qué pasa? Que lo mismo que sucede cuando hay parejas o otro tipo de relaciones, que el niño va a empezar a forzar cambios neuroquímicos en el cerebro del adulto que los cuida. Va a obligarlos a liberar oxitocina, una sustancia diseñada para vincular. Por ejemplo, ahí lo tienen ustedes. El cerebro del bebé con su llanto, con ese olor tan rico que tienen los bebés, es todo un mecanismo de engaño que nos están haciendo. No se dejen chantajear por los bebés con ese olor tan rico y esas sonrisas y esas carcajadas
porque lo que están es sobornándonos para que los chinemos, los alcemos, los cambiemos y los alimentemos. No, no, déjense. Es la idea, es parte de criar bebés. Pero vean, alteran la química de nuestro cerebro para que lo hagamos. Y entonces nos hacen sentirnos enternecidos, esas caritas, nos hacen sentirnos alegres, nos hacen sentirnos preocupados porque nos activaron partes del cerebro del cuidador o de la cuidadora. Son vivillos sin darse cuenta. Algunos de ellos hasta fabrican cólicos para que les pongamos atención. Se ha demostrado que fabrican cólicos y en la primera infancia, hasta los 5 años, fabrican hasta enfermedades para que los padres se fíen en ellos. Esto se estudió muchísimo en modelos sistémicos, neurosistémicos, demostrando cómo los niños a veces tienen que hacer cosas con su cuerpo, con su estructura física, para que los padres se fijen en ellos y generan situaciones a veces complicadas como asmas, alergias, problemas estomacales. Y mejor pongamos atención para que no tengan que llegar los pobres chiquillos a esos niveles de búsqueda de atención, además de comportamientos disruptivos o modos extraños de comer. Entonces, vean, esta imagen que estaba ahí, interesantísima, conecta cerebros con cerebros. Y esto es sumamente importante. Pasamos a la siguiente. Y aquí vamos cerrando y nos liberamos de la presentación. Ahora sí, quitemos la presentación y nos vamos a lo que nos interesa, a la parte divertida. Ahora sí vamos a hablar un poco de todo esto. Ustedes que me están viendo, si quieren pueden poner sus cámaras, activémonos todos, interconectemos cerebros, interconectemos cuerpos, interconectemos cosas. Vamos a ir pues, vamos a ir poniendo imágenes. A mí no me gusta hablar con monigotes y esas cosas que ni parecen personas. Es una cabeza y como una pastilla de medio lado. Vamos interconectándonos, eso es importante. ¿Por qué es importante interconectarse? Porque entonces los cerebros, al ver otros rostros, hacen lo que hacen los cerebros. Reconocimiento, interacción. Y dice, mira, ese me cae bien. Ahí está Melissa Guzzi, que me cae bien. Ahí está por allá Natalia Alfaro. Ah, yo la conozco. Dice Natalia, ¿me conoce? No, no la conozco, pero lo estoy viendo ahora. Y entonces vamos interconectando cosas. Por ahí está Jacqueline Romero, acomodándose. iPhone de Paola, que no creo que ese sea el nombre de ella, acomodando los anteojos, echándose para atrás, saludando al público. Y vean, esto está haciendo que nos interconectemos, cerebros interconectados. Esto es lo que nuestra especie hace. Nuestros cerebros están diseñados para conectar. Y aquí empezamos a hacer cálculos. Echen un vistazo a todos los que hay, a ver cuáles gusta, cuáles no, cuáles caen mal. Vean esa nariz de ese sujeto. Uy, no, miren esa otra, esa sonrisa. Empieza uno a hacer conexiones. Y eso es lo que nuestra especie hace. Eso hacen los chiquitos. Y por eso los niños tienen que ver rostros, tienen que sentir, tienen que oler. Somos una especie muy corporal. Por cierto, ahí está la doctora Melissa Guzzi. Ella es especialista en la relación de neurociencias, cognición y cerebro. Tal vez, Melissa, cuéntenos así rapidito cómo el cuerpo tiene que ver con las neurociencias y con los niños. Oh, voy a aprovecharme de usted. A ver, Melissa es experta en este tema. No 3 se vale, minutos. bueno. Sí se vale. ¿Para qué se lo quiere? Para Aquí estoy escucharlo fresco usted. yo mientras usted habla. Bueno, no, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, gracias, Luis. De hecho, es muy interesante ese recorrido que hacemos para comprender el cerebro, ¿verdad? Que por muchos años el cerebro vino a ser protagonista del tema de la cognición. Entonces, nos enfocamos siempre como a pensar cognición ubicada en el cerebro. Hablamos de inteligencia y la ubicamos también en el cerebro, ¿verdad? Entonces, creo que esta pregunta que me haces es muy pertinente porque entonces ya viene como a reestructurar un poquito de que la cognición no solamente tiene que ver con el cerebro, sino que tiene que ver con el cuerpo. O sea, nosotros aprendemos porque tenemos un cuerpo. Es un cuerpo emocional, es un cuerpo que se mueve, es un cuerpo que interactúa con el mundo, ¿verdad? Los niños,
los chiquitines están constantemente interactuando con el mundo a través de su cuerpo, a través de esas emociones que están en los niños. Uno dice que las tienen como a flor de piel, ¿verdad? Ellos tienen muchas sensaciones igual que nosotros, pero nosotros como adultos nos han llegado a como a limitar o a recortar tantas emociones, tantas sensaciones, pero en el niño es increíble cómo ellos viven el mundo, cómo interactúan con el mundo. Entonces, la cognición a mediados del 90 para acá, a mediados del siglo pasado, se empezó a replantear de que realmente el cuerpo tiene y cumple una función importante en la cognición. Y a través del cuerpo nosotros vamos desarrollando experiencias, a través del cuerpo nosotros vamos interactuando con otros, como menciona usted hace un ratito. Entonces, se retoma y más bien se engloba, las neurociencias empiezan a englobar el cuerpo, empiezan a englobar incluso también el entorno, la cultura, los objetos con los cuales nosotros interactuamos, hablando un poquito de cognición extendida, ¿verdad? El celular ya se convirtió como en una extensión de nuestra memoria. Entonces es muy interesante el replanteamiento que se está haciendo ahorita y ya nos podemos sentir con más tranquilidad, ya podemos interactuar mucho mejor, saber de que realmente lo que mi cuerpo ahorita está sintiendo, si tengo hambre, si ese niño tiene hambre y está en la escuela, el proceso de aprendizaje va a ser un poco más complejo. De igual forma, si ese niño está demasiado lleno, esa niña está demasiado llena, su cuerpo está hablando también y no podemos pensar de que es un sujeto que no está sintiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, Luis, yo podría hablar un montón porque me encanta el tema, pero, pero sí, sí es muy, muy necesario de que ya dejemos de pensar solo en el cerebro, que sí es muy importante, pero no es lo único que nos está conectando. Estos rostros, el ver lo de las emociones, el ver que nuestro cuerpo tiene acción y nuestro cerebro está para la acción, ¿verdad? Entonces, los niños necesitamos, ¿verdad? Porque también tenemos niños internos, necesitamos aprender a través de la acción. Por eso lo que usted hace un ratito mencionaba de la sobreestimulación, cuando vemos niños que desde los 3 años, ahí está Raquel con una chiquitina, hola, hola, Hola. ¿cómo está? Aprendiendo mucho. Hola. Sí, para cerrar nada más, ese proceso de lectoescritura a los 3 años y ver a los papás súper entusiasmados y emocionadísimos de que sus hijos ya están aprendiendo a leer y escribir, realmente es preocupante porque se necesita primero estimular su cuerpo y estimular un montón de áreas a nivel cerebral antes de llegar a ese proceso. Entonces sí es ojalá también una llamada de atención a los que estamos en el área de educación y educación temprana, que cuidemos esa sobreestimulación y ese bombardeo que tenemos por todo lado de que tal vez mientras más antes lo hacen van a ser niños genio y no necesariamente. Entonces, gracias Luis. Ok, muchas gracias a usted, más bien. Marisa ha venido trabajando todo el tema de la cognición encarnada y cómo el cerebro tiene que ser entendido desde todo el cuerpo. Y si hay alguien interesante con quien podemos aproximarnos a eso, es en los niños. Los niños son puro cerebro corporal. Entonces ahora se habla de cerebro extendido, extendido en el cuerpo, extendido con otros niños, otros adultos, extendido con el espacio, etcétera. Entonces son cosas que, digamos, en los últimos años, la neurociencia, las ciencias cognitivas, la antropología están trabajando muchísimo y que ahorita van a modificar las teorías tradicionales que hay del cerebro. Ya verán ustedes que entre unos cuantos años estaremos hablando del cerebro y no solamente de eso que está acá, sino de todo el cuerpo, superando aquellas barreras que dividían esa gelatina que tenemos acá del resto del cuerpo. Entonces, una primera pregunta que podríamos hacernos, ¿qué es el cerebro? Bueno, el cerebro es esto que tenemos aquí, sí, en la cabeza, pero que se interconecta con todo el cuerpo y se interconecta con otros sujetos y se interconecta con el ambiente. Es una de cruces sistémicos por todo lado
que hacen que el cerebro pueda desarrollarse y que nos sirva para un montón de cosas. Los niños pequeñitos que están aprendiendo a levantarse, ponerse de pie. Ahorita vamos a ver eso, que por ahí me encontré un conjunto de lecturas muy interesantes, tal vez luego se las envío, y que de paso nos sirven para entender esto del bipedalismo y por qué nuestro cerebro pasa de estar uno acostado horizontal a una posición erguida y bipedal. Es una cuestión interesante. Ahora, otra pregunta que uno se hace. ¿Qué son los niños? Eso sí está divertido. ¿Qué son los niños? ¿Qué es un niño? Susana Maroto, ayúdeme usted. ¿Qué es un niño? Yo hice una pregunta anterior, ¿verdad? Sensibilizándola para este momento especial. Para Susana, ¿qué es un niño? Luego Jacqueline Romero me va a decir qué es un niño. Susana, para usted, ¿qué es un niño? Una niña. ¿Qué es esa cosa tan extraña que le llamamos niños? Una persona con características propias, pero un niño es una persona que está deseosa de comerse el mundo, de conocer, de aprender, de jugar, de moverse, ¿verdad? Entonces, un niño es un mundo. Correcto. Un niño es un mundo y está deseando moverse. Usted acaba de decir algo, es increíble. Vamos a ver, ¿para qué están los cerebros ahí en los niños? Esos sujetos extraños chiquitillos que parecen seres humanos, que parece que piensan incluso a veces. Uno dice, mira, ese sujeto está pensando. Sí, pareciera como que piensan, son interesantísimos, son divertidos, son malos, los huilas son malos. Sobre todo cuando se juntan con otros huilas, si alguno tiene más poder que el otro, son malos. Pero bueno, Freud le llamaba perversos polimorfos a los huilas porque los veía malucones. Y es que entre más inteligente el monito, más maluco es, porque empieza a jugar con su poder, que está buscando los límites hasta donde puede interactuar. Bueno, Susana dijo que están deseando moverse, y es cierto, están deseando moverse. Hay una cuestión interesantísima que se llama verticalización. Es el esfuerzo que hace el niño de estar a ras de suelo cuando está muy chiquitito porque no se puede sostener, a estar un poquito erguido, se levantan con las dos paticas de adelante, las dos manitas, los dos bracitos, y empiezan a como a levantarse y uno dice, esta cosa se va a ir de lado, y se van de lado, con esas cabezotas, ¡pah!, quedan ahí. Y eso lo van haciendo hasta que lo logran. Esto es importante. Ese chiquito, en ese esfuerzo, esa chiquita, en ese esfuerzo de ponerse de pie, que usted dice, eso no es nada serio. Eso es súper importante, porque lo está preparando para moverse. Ya verá usted como ese mocoso que parece que está así acostado, que es como un gusano y se mueven como un gusanos, poco a poco se va poniendo de pie y después no lo para nadie. Se empieza a botar cosas, a agarrar animales, a hacer toda clase de chanchadas. Y eso es importante para el cerebro del mocoso. Y cuando lo regulamos demasiado, es un problema. Chiquito ocupa moverse. Entonces, por favor, no los agarren y los meten así como que fueran unos tamalitos y los bracitos les quedan. No, porque su cerebro entonces no se desarrolla. Su cerebro es mucha actividad motora y necesita moverse, necesita tocar. Bueno, ese primer esfuerzo para verticalizarse, para agarrar el cerebro que está acostado a un cerebro bipedal que mira las cosas, que puede usar sus manos, esto es increíble. Son miles de años de evolución. En un ratito pequeño de un año, más o menos, cuando el monito se supone que ya debería caminar, pues si tiene un chiquito por ahí que tiene 2 años y no camina todavía, corra donde el profesional para que le ayude, porque ya él debió caminar al año, 2 meses, y debería de estar más bien traveseando cosas, porque se mueven más. Entonces, el chiquito va en ese proceso de verticalización, subiendo. Eso fortalece las manos, las prepara para agarrar. ¿Cómo es? Elis, que levantó la mano. Dígame. No soy yo, Elena. Elena es. Elena.
¿Cómo está, profe? Mucho gusto. Siempre he querido conocerlo y esta es la primera vez, yo creo que tengo la oportunidad de tener un micrófono para hablar. He escuchado muchas charlas suyas y de todo, pero bueno, sí me gusta muchísimo, ¿verdad? El tema, todo este tema me parece y me resulta súper interesante, pero yo sí quiero decirle, profe, algo. Yo soy educadora, ahorita estoy trabajando para el MEP después de 2 años y medio, 3 años de pandemia, ¿verdad? Donde los chiquitos prácticamente fue una población muy invisibilizada, ¿verdad? Porque pasaron a estar en casas y estar en espacios reducidos y con poco contacto y poco movimiento. Vieras que no sé si es algo general, pero yo sí me preocupo muchísimo porque los chiquitos llegaron a las aulas, ¿verdad? Sin saber jugar, sin saber movilizarse, sin saber escuchar, todos como zombies, ¿verdad? Con celulares, porque posiblemente eso era lo que ellos hacían. Entonces, vieras que ha sido como muy retador, yo creo, este año, ¿verdad? Porque no solamente por eso, sino porque, profe, es que con un chiquito, si fuera mi hijo y tengo 1 o 2 hijos, es una situación mucho más controlada, ¿verdad? Pero estamos hablando de 25 estudiantes, entonces cuando uno propone un juego, cuando los 3 primeros lo hicieron, los otros 25 ya, ¿verdad? Están en otra cosa y demás. Entonces, yo sí quiero como contar esto y expresarlo y saber que estamos como en una realidad muy nueva, muy difícil, con, ¿verdad? Ni siquiera sabemos cuáles son los resultados que vamos a tener, pero los chiquitos ni siquiera saben utilizar un juguetito ya, o sea, sacan todos los juguetes y los guardan, y los sacan y los guardan, y es como, uy, que estoy aburrido, ya, vamos a trabajar, ya, ¿qué vamos a hacer? Profe, ya, hacemos algo, ¿verdad? Entonces es como una nueva realidad, algo lo que estamos viviendo, que obviamente tenemos que desacostumbrar el cerebro de esos chiquitos para volverlo a acostumbrar a otra cosa, pero sí es súper retador, profe, y es súper difícil cuando son muchos estudiantes, ¿verdad? Claro. Gracias Ya van a ver ustedes por qué pasa esto, por lo menos algunas hipótesis de por qué está pasando esto y el enredo que va a ser para el futuro. Yo no creo, posiblemente algunos de los chiquitos que vienen chochos ya vayan a ser diputados. Alguno podrá ser presidente de la República. Vea cómo salen de malos. Ya desde ahora están así medio chochos. Y tenemos que hacer algo para recuperar esta población. Porque si no terminan como Chávez. Y eso sí es una cosa que, bueno, ya, corto aquí mi espacio político no pagado. El asunto es este. Voy con lo que llevaba y ahorita caigo en lo que acaban de mencionar, que me parece interesante. El chiquito se va poniendo de pie, va generando músculo, preparando sus dedos para moverlos, luego se sienta y al sentarse empieza el primer ejercicio interesantísimo de uno de los sentidos que casi nadie conoce, el sentido del equilibrio. Y entonces usted ve el monito así, que hace para adelante, que hace para atrás, y uno dice, este mocoso se va a caer. Y fue la cabeza medio lado hasta que ya él logra o ella logra su primer esfuerzo de ponerse sentadito y no irse de lado. Eso es increíble. O sea, ahí neuronalmente están pasando cosas muy interesantes. De 253 millones de sinapsis, están pasando poco a poco a tener 1.000 billones de interconexiones sinápticas. Y ahí es el inicio con ese tipo de ejercicios. Ahorita verán ustedes que sigue. Luego, ese ejercicio está fortaleciendo unas áreas del cerebro que tienen que ver con el equilibrio, la parte coclear, la parte auditiva, la parte motora de aquí, y está desarrollando, digamos, el sexto sentido. O sea, discúlpenme, pero las mujeres no tienen solamente sexto sentido. Toda nuestra especie tiene sexto sentido. Entonces van a tener que inventar el noveno, porque tenemos 8 sentidos. Para que ustedes vean, 8 sentidos. Vamos a ir quitando teoría del colegio. Y voy preguntando a los que tienen apagada la cámara. Entonces, Cata, prende la cámara, Cata. Cata, la cámara. Cata, ¿estás por ahí? Cata, la una. Eso, Cata, qué maneras, Cata. Vea, Cata. Estoy con ejemplo. Está un buen ejemplo, me parece excelente. Vea qué interesante. Vamos a ver, dígame los 5 sentidos.
Gusto, vista, tacto, olfato y me falta oído. Gusto, Vista, tacto, tacto, olfato olfato y y oído. oído. 5 sentidos. Eso nos han dicho que ha sido siempre. Pero, Cata, yo le tengo una noticia. Hay 3 sentidos más. Son 8 sentidos. Nos tenían engañados, Carmen. Carmen Barbosa nos habían engañado por mucho tiempo. ¿Qué pasa? Tenemos otro sentido que se llama el sentido del equilibrio. Equilibrio. Está arribita del oído y dentro del cerebro también. Y es el que nos regula el equilibrio. Ve a los chiquitos que se están poniendo y están acomodados. Porque nuestra especie es bípeda. O sea, se pone de pie y eso hace que el cerebro tenga cierta estructura y que podamos lenguajear. Si no, tendríamos que hablar de 4 patas. Muy incómodo, ¿no? Imagínense ustedes de 4 patas, que muy pocas veces estamos así, pero imagínense ustedes de 4 patas hablando con otro humano de 4 patas. Hola, compañero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? De 4 patas, como que no. Entonces, nos erguimos, nuestro cerebro cambia de posición, pasa de estar así a estar así. Eso hace un cambio grandísimo y empieza todo el juego de equilibrio. Entonces, Cata, uno de los sentidos, el sexto, que no lo tienen solo las mujeres, se llama el sentido del equilibrio. Otro sentido es el sentido, Carmen, combinado de olfato y gusto. Y ustedes se han dado cuenta que muchas veces si perdemos el olfato, Raquel, actívate, Raquel. Raquel, ¿estás por ahí? Raquel, muévete, actívate, quiero ver tu rostro, Raquel. Raquel, a la 1, Raquel, a las 2, y no 5 puntos menos para Raquel. Raquel, Ay, aquí estoy. Raquel, qué maneras. Estuvo a punto de perder 5 puntos de la nota. Se salvó. Raquel, ¿a usted le ha pasado que cuando pierde el olfato, también pierde el gusto? Muy pocas veces he perdido el olfato, la verdad, no. Ah, muy carga usted. Pero, que Sí, pierde como el esa olfato, gente que se enferma y pierde el olfato por la gripe y sí, eso, vieras cuando que no. entonces ya no le sabe igual la comida. Ese Ujú. es otro sentido. Tenemos ahí 7 sentidos. Y nos falta el octavo sentido. El octavo sentido, Sofía Bonilla. Sofía Bonilla. Sofía Bonilla. Sofía Ahorita no Bonilla. me está funcionando la cámara. No le está funcionando. Qué cuento, ¿ah? Sofía Bonilla. Ahora le voy a hacer una pregunta difícil, pero se la dejo para después. Vamos con Karen Arias, que nos está tentando con una comida. Karen, adelante, Karen, actívese. Actívate, Karen. Karen Arias a la 1, Karen Arias a las 2. Eso, estamos activándonos. Perfecto. Karen, Aquí estoy, pero yo voy el manejando. octavo sentido, ¿qué se le ocurre? El térmico. ¿Cuál? Térmico. ¿Más duro? El térmico. Sí, el octavo sentido es el de integración. Lo tenemos aquí arriba. Integra todo. Okay. Entonces, Karen puede. Vean a Karen, pónganle todos atención a Karen. Nos va a servir lo que está haciendo Karen. Usted siga tranquila, Karen, siga tranquila. Usted siga Aquí voy, tranquila, que nos va a servir Karen para este ejemplo. Vean a Karen que está manejando, pero está hablando. Y Karen también puede cantar mientras maneja. Karen, una canción, Aquí vamos escuchando música también. una cancioncita. Los pollitos dicen, vamos a ver, lánzala. ¿Que la cante? Sí, Sí, bueno, los pollitos dicen frío, frío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío. pero cántelo, ahí lo está hablando. Los pollitos dicen, ¿qué más? Frío, Cuando tienen frío. Ve que increíble. Ella está cantando, está manejando, porque está cantando y hablando, está respirando, está manteniendo el equilibrio para no irse a lado. Eso lo hace porque el sentido de integración le permite hacer todo eso. Muchas gracias, Karen. Quiere lo apaga para que no nos pase nada, pues no queremos ver un accidente. Eso es terrible, yo no quiero ver ningún accidente. Y entonces, ¿qué sucede? Que el niño a la hora de ponerse en pie, verticalizarse, está
activando esos dos sentidos especiales, el del equilibrio y el de la integración. Ven qué interesante, por eso los niños tienen que ponerse de pie. ¿Y qué pasa? Que el niño va poco a poco, después de estar sentado, empieza a tener una posición que se llama de cuclilla, así como que se levanta y no se levanta. Usted los ha visto caminando así, corriendo, como jorobadillos, dice, eso es como un gremlin, como un duende, como una especie de alma satánica, pero no, son los chiquillos que van corriendo ahí rápido y uno dice, qué cosa más extraña. Hasta que el chiquito se pone erguido, la chiquita se pone erguida y ya ese acto que más o menos se da al año, año y 3 meses, hace que pueda alcanzar el mundo. Lo que decía Susana, a ver, Susana, qué importante todo lo que usted dijo. Hace que pueda alcanzar el mundo el niño. Y al alcanzar el mundo, interactúa con los espacios, desarrolla la parte sensoriovisual, desarrolla el lenguaje, porque empieza, y usted ha visto que el niño hace, y vuelve a ver al adulto, o sea, en términos niños, Jane, pone atención, mira. Entonces, y el niño vuelve a ver a uno y vuelve a ver al otro lado, al principio no con los dedillos, sino así. Eso no lo hacen otros animales. Nuestra especie lo hace. Entonces está desarrollando una cuestión en el cerebro muy importante de orientación que tiene que ver con la parte de la visión y tiene que ver con lo motor. Cuando un niño pequeñito, digamos, más o menos a los de 9 a 12 meses, no hace eso, no sigue la mirada, no señala con los ojos o con la mano, hay que ir donde el neuropediatra, hay que ir donde el neurólogo o hay que ir donde el neuropsicólogo porque ese chiquito ocupa ser estimulado o revisar qué es lo que está pasando. Porque esa relación es sumamente importante y vean ustedes, tiene que ver con caminar, con levantarse, con moverse, con extender el mundo. Y además de eso, los niños al poderse poner erguidos, desarrollan o liberan las manos. Liberan las manos y esto es importante. Al liberar las manos pueden agarrar cosas, pueden agarrar el fresco, se lo pueden tomar, me chorrea. Y pueden hacer un montón de cosas, pues con bebé, chorreando todo aquí de agua. Y pueden hacer un montón de cosas. Y estos niños ya tienen sus manitas, empiezan con la motora fina y la motora gruesa y empiezan a agarrar cosas. ¿Por qué? Porque están erguidos. Es importante. No los amarremos, no los metamos mucho rato en el encierro, no los pongamos en esas cosas que les hacen las penitas como de vaquero. ¿Cómo es que se llaman? Caminadores. Es, chiquito parece un vaquero. Es que toda la vida estuvo en un caminador. Hay que gatear, ir subiendo. Yo a mis pacientes cuando tienen problemas de lenguaje les digo a gatear. Se van a la plaza y gatean un rato. Gateen porque si no gatean eso no se va a desarrollar bien. Y al ratito empiezan a hablar. O sea, después de estar gateando bastante lo logran hacer. Y ojalá en tierra, porque los humanos somos de tierra. De tierra. Es que estos humanos de ahora todos pisos. Los chiquitos ocupan tierra. Hacer tierra, eso es importante. Y eso hace que se desarrolle el lenguaje. Vean que el cerebro ahí está moviéndose, está activándose. Están existiendo interconexiones que resultan muy, muy importantes. Entonces, esto de ponerse de pie, pónganle cuidado porque resulta muy, muy necesario. La verticalización. Y luego también tenemos, además de verticalizarnos y ponernos de pie, otra cosa muy importante que se llama el caminar. Esta especie camina, que ya no queremos caminar, como dice la compañera, ya los chiquitos no quieren interactuar, se quedan aislados, ya no quieren, pues pasaron todos sus días sentados frente al monitor, como lo estamos haciendo tristemente nosotros. Sería lindo que todo este grupo fuera caminando así, el profesor Yossi como el gran sabio de Grecia, dando información y todo. Maestro, cuéntenos, no, mentiras. Pero digamos, antes se hacía eso, uno ve las películas, ¿verdad? Ahí va Jesús de Nazaret y, maestro, tal cosa, ¿cuál es el número que va a salir mañana? Y el maestro se queda viendo las nubes y dice, no sé, no juego lotería. Y entonces, eso era importante, interactuar. Los niños ocupan interactuar.
y ocupan caminar, y caminar a la par de caminar con niños, caminar con adultos. Eso es importante. Yo conmigo, yo recuerdo, cuando estaba chiquitico, íbamos a la escuela, yo le llamaba las giras pedagógicas, porque entonces íbamos caminando, íbamos hablando de cualquier tema, de lo que sea que él se le ocurriera. Entonces yo le decía, usted escoge el tema, me lo pone antes por escrito, no sabía ni leer, escribir, me lo dictaba. Entonces yo me decía, bueno, para mañana la gira pedagógica, no sabía ni qué era eso, va a estar relacionada con qué son los insectos. Entonces se iba el papá hablando de los insectos, claro, en el nivel que él podía entender, pero ese hablar y caminar es importante. Vean lo que hacemos en las aulas. Hablamos y estamos sentados. Eso chocha el cerebro de los niños. Tenemos que movernos, cantar, hablar. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a agarrar esta piedra y vamos a quebrar esa ventana de la directora. ¡Vamos! Y eso hace que las cosas se pongan más interesantes y generen mucho más adrenalina. Eso no hacen los chiquitos que dice Elena, porque los chiquitos se acostumbraron a estar frente al monitor y ya entonces no hacen ese tipo de cosas. Pero antes, sino que lo diga Janitzia, tocábamos timbres, salíamos corriendo, tocábamos la puerta y corríamos. Y ese tipo de travesuras eran muy importantes, ¿verdad, Jacqueline? No se me pierda, Jacqueline, porque yo le voy a hacer a usted otra pregunta. Por ahí está. Usted está preparándose para la pregunta. Entonces, el estar sin esas conexiones con pares, sin poder moverse, sin poder regular frustraciones, sin poder ensayar el lenguaje, sin poder olerse, sin poder sentirse, ha hecho que estos niños que salieron de la pandemia, tomando en cuenta la pregunta y la crisis que se está dando, evidentemente no están sensibilizados para eso. Tuvieron mucho rato encerrados. Son niños cavernícolas. Entonces les cuesta interactuar. Nosotros somos muy sociales, muy sociales. Chiquitos, hay que ponerlos a trabajar mucho educación física. Pero vean qué triste. Casi no hay educación física en las escuelas. Yo no sé cómo se le llama ahora. ¿Algunos de ustedes saben cómo se le llama ahora? En mi tiempo la llamamos educación física. Pero sí, como se le llama así todavía, educación física. Movimiento humano. Ajá, en nuestro caso sí, movimiento humano. Movimiento humano, bueno, ni modo que fuera de otra especie, pero digamos movimiento humano, educación física, es importantísimo. Esto es lo que tienen que hacer a la hora de entrar, jugar, intercambiar movimientos, olerse, abrazarse, aunque sea con la mascarilla, y eso regula muchas de las interacciones tensas que hay. Y ya los chiquitos no saben ni siquiera solucionar conflictos, se van a los golpes fácilmente. Ustedes están viendo cómo está este asunto de serio, porque están frustrados. Y entonces esa frustración la sacan con quien primero puedan. Nos paseamos en una generación. Vamos a ver qué sucede más adelante. Ojalá que cambiemos de ministra de Salud y Educación, pero eso lo veremos después. No quiero hablar nada más mal de estas personas extrañas. Don Luis, Entonces, perdón. sí. En el chat hay un comentario pregunta, no sé si se la hago ahora. Sí, claro, por favor, de una vez. Tengo un sobrino de casi 2 años que adora leer. Él nos pide demasiada lectura, habla mucho de libros, le encantan los animales y nos hemos dado cuenta que logra identificar letras como la B de su nombre. Claro que juega, corre y cocina, etcétera, pero yo soy docente y siento que él solito va a leer. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, como que solito va a leer, no. Ocupa siempre el estímulo y ya lo tiene. Hace el intento de leer. Eso significa que no lo está haciendo solito, que la socialización está impulsándolo a hacerlo. Ya más adelante ocupará un impulso extra y muy probablemente el chiquito empiece a leer, y cuando le empiecen a enseñar ese tipo de cosas, lo va a hacer volando, porque se está sensibilizando. Eso es parte de lo que hemos perdido. El jugar en la casa, hacer cosas. El niño juega a que lee. No sé si a ustedes les pasaba. Uno no lee. Uno dice, empieza uno, permite la movilidad, y tal vez no dice nada de lo que ahí está. Puede estar al revés. Pero como ve a la mamá leyendo, él quiere o ella quiere hacer lo mismo y lo va preparando. Lo va preparando para eso. Yo creo que era un chiquito en una escuela que no sabía leer, pero disimulaba muy bien. Parecía que leía.
Y un día lo pasaron en el acto cívico a leer un texto, por eso lo mataron, porque no sabía leer. Pero bueno, esas cosas pasan, porque imitan muy bien y parece como que están leyendo. Pasan por McDonald's, ven la M y dicen, oh, McDonald's, oh, ¿en serio lo leyó? No, hombre, el niño asoció la M con McDonald's, pero no leyó lo que decía McDonald's. Y con el tiempo se van condicionando, pero sí existe todo un esfuerzo de modelar, de seguro que se le va a hacer mucho más sencillo el leer. Igual si hay un esfuerzo por modelar el canto o modelar la actuación, lo que hagan en casa, lo que hagan las personas que para ellos son importantes, el chiquito que está, no son esponjas, pero sí están captando mucha información y esa información les permite estructurar imitaciones. Los chiquitos pequeñitos tienen cerebros que imitan, tienen unas neuronas especiales, igual que las tenemos nosotros, que se llaman neuronas espejo. Y eso les permite copiar acciones, copiar sentimientos. Ellos calibran sus emociones con las nuestras. Esto es interesante, de nuevo, el cerebro social. Si usted le dice a su hijo, estoy triste, jodió al chiquito porque el chiquito va a asociar tristeza con eso. Pero está el chiquito, Jacqueline está muerta de risa. Si usted al chiquito, pues eso no la va a salvar de la pregunta. Si usted al chiquito le dice que está triste, tiene que modelar un rostro de tristeza. Si es chiquito, estoy alegre y modela eso y todo el niño va asociando. Y eso es importantísimo porque tiene que ver con la parte imitativa de los niños. Hay una parte del cerebro que se encarga de imitar y eso resulta muy importante. Ahora sí, aquí tenemos la pregunta para Jacqueline. Y es una pregunta sumamente difícil. Mucha gente aquí se quedan, hasta aquí llegan. Voy a meterle miedo, como son los profesores. Este examen yo me saco un 70, mi asistente se saca un 50 y ustedes jueguensela con lo que puedan. Eso me decía un profesor de cálculo cuando yo estudiaba ingeniería. Qué increíble, ¿verdad? Cómo lo trauman a uno. Pregunta, Jacqueline. El cerebro, la cultura, ¿tienen relación? O sea, ¿el peso de la cultura hace algo con los cerebros o es independiente de la cultura? Ya les hemos dado pistas aquí. Ok, buenas tardes. Gracias por la invitación. Déjeme hacerlo bonito. Está con nosotros la doctora Jacqueline Romero. Ella es experta en la relación cultura-cerebro y nos va a comentar un poco sobre esa temática. Adelante, doctora. Lo va a dejar el bus, profe, lo va a dejar el bus. Así me dice un estudiante cuando le hago preguntas, teacher, ¿la va a dejar el autobús? ¿La va a dejar el autobús? Adelante, estamos todos muy atentos. Sí, de hecho creo que todo es todo viene a trabajar en un conjunto, o sea, porque estamos en un medio donde donde nosotros como personas nos desarrollamos en el medio ambiente y en eso va incluida naturaleza, personas, todo tipo que todo se trabaja en conjunto, o sea, nuestra mente con nuestro cuerpo, nuestro movimiento, la naturaleza, todo es un conjunto que se coordinan, o sea, que los coordinamos para trabajar, para vivirlo y todo. Perfecto. Está bien. 5 puntos para Jacqueline. Vea, Jacqueline. ¿De cuántos, sí? No sé, no tiene nota esto. Lo siento, es que era para ofrecerle algo, ¿no? Sí, hay gente que ocupa puntos. Eso yo les digo a mis estudiantes del curso didáctico universitario, no tiene nota. Y yo le digo, por 5 puntos, ¿quién responde tal cosa? Y corren a responder por 5 puntos. Y no tiene nota el curso, se pasa o se queda. Pero bueno, usted acaba de hacer una relación interesante en relación a la tercera etapa del neurodesarrollo. Y entonces usted me dirá, Luis, entonces, ¿cuáles son las otras 3? Son 4 etapas. Esa es la tercera, hay 4. La primera es la anatómica del neurodesarrollo, lo que pasa dentro del vientre de la madre, dentro del estómago de la mamá.
Y usted, no, ahí solo los frijoles están. Bueno, es que hay gente que dice, ese bebé, ese está en la pancita del bebé. No, si está en la pancita del bebé, los ácidos estomacales se lo hubieran hecho leña. No, no. Entonces, ¿qué sucede? La primera parte del neurodesarrollo se llama fase anatómica. La segunda fase se llama sensoriomotriz, que es procesos más que fases. Procesos sensoriomotrices, que es donde la primera infancia se desarrolla con fuerza. Y se la atraviesa, eso de los 2 años, la tercera gran etapa o proceso o sistema que se llama el sistema lingüístico-cultural. Estos son sistemas que organizan el desarrollo del cerebro. Y el cuarto es el de identidad personal, que es cuando ya entramos como a la adolescencia, generando, digamos, quién soy yo, cómo funciona. Y tiene que ver esta etapa de la cultura con lo que llamamos la inteligencia maquiavélica, o sea, la capacidad de manipular a otros, o inteligencia social, como también se le llama, la teoría de la mente, la capacidad de saber lo que podrían estar pensando los otros. Por ejemplo, yo voy a ver, vamos a hacer un esfuerzo aquí. Yo veo a Nelita, ahora ya es Nelita. Yo veo a Nelita así como toda feliz y yo puedo suponer que Nelita está atenta, está pensando, ¿qué me irá a preguntar Luis? Y entonces, eso lo hago yo tomando en cuenta el rostro de ella. Lo que hago es una aproximación. Eso es teoría de la mente. Y nuestro cerebro lo desarrolla en gran medida cuando empezamos a ver rostros y poses, y ella está así como acercándose a la cámara y vea cómo aprieta los labios, está ávida de conocimiento. El cerebro lo hace, pero así, solo que uno no se da cuenta de todo eso y poco a poco lo va integrando. Eso es cuando ya el niño, como a los 4 años y medio, su cerebro va convirtiéndose en un cerebro social y que empieza a generar cierta autonomía, empieza a averiguar que hay otros y que hay maneras de interrelacionarse con lo demás. Ok, vamos en orden. Anatómica, primera fase, primera de neurodesarrollo. Anatómica es dentro del vientre materno, la etapa embrionaria. 2, sensoriomotriz, no son las de Piaget, son las de neurodesarrollo. Y esta otra lo que tiene es, digamos, todo el esfuerzo de desarrollo del sujeto en contacto con el mundo. Y la que sigue es la de lenguaje y cultura. Está relacionado con la inmersión del sujeto, del niño, a la cultura de los 3 años a los 10 años aproximadamente. Y la última es la de la identidad. Ahora, no es que va una primero y luego otra, se interrelacionan y siguen ahí haciendo pequeños bucles, devolviéndose hacia atrás. Entonces, para hablar de la tercera, que es lo que nos decía un poquito Jacqueline, la cultura sí tiene presión sobre el cerebro, está relacionada con el cerebro del niño, lo forma de alguna manera, tiene relación incluso hoy día con toda esta parte que llamamos tecnológica. Y aquí para hablar de tecnología, que dicha que la veo por acá, está la doctora Andrea Melissa Mora Umaña, haciendo boquitas ahí. Yo le voy a pedir a ella, es experta en el tema de cultura y tecnologías, que dicha que llegaron. Ella es experta en ese tema. Díganos algo chiquitito sobre la relación cerebro-tecnología, cerebro-cultura. Le doy 3 minutos para que nos redondee ahí. Bueno, eso es muy poquito, pero hola, Sí, porque buenas tardes. yo sé que ustedes se lanzan una hora, pero bueno. ella bueno, es la directora de un centro de investigación en la UNED. Melissa Guzzi es también investigadora en todo lo que es cuerpo y movimiento en el CIMOU y en otras áreas. Son gente que sabe mucho. Melissa, adelante. ¿cómo? Por ahí llegó Melissa también. Por ahí estás, es que yo jalo con la gente. Bueno, sobre la relación entre la tecnología y la cognición, una de las cosas importantes en la tecnología es que forma parte de nosotros, ¿verdad? Una parte importante de la cultura se ha desarrollado a partir
de esa capacidad que tenemos los humanos de construir y de utilizar herramientas. Las herramientas en nuestra especie tienen una particularidad y es que se integran a nuestra mente, ¿verdad? Nosotros cuando utilizamos una herramienta, no solamente es que estamos usando la herramienta, sino que esta llega a formar parte, ¿verdad? De toda nuestra forma de representar las cosas, ¿verdad? Y entonces se llega a formar parte de nuestra cognición. Y eso se debe a que para nosotros poder utilizar una herramienta tenemos que generar una serie de esquemas a nivel del cerebro y esquemas corporales que nuestro cerebro también interpreta de alguna forma y le da sentido a partir de lo que ya nosotros conocemos y después aprendemos a usarla con precisión. Las herramientas no es algo que nosotros aprendemos a usar de una vez. La capacidad de utilizarlas sí es innata, pero esas herramientas dependen mucho del desarrollo de la cultura. Entonces, son históricas, ¿verdad? No tenemos herramientas diferentes ahora a las que teníamos hace 100 años. Entonces, eso hace que incluso se generen algunas formas o transformaciones a nivel cognitivo que incluso nos hace percibir diferentes las cosas. Una computadora nos da una serie de herramientas también a nivel cognitivo que nos permite interactuar de una forma muy diferente a un hacha, ¿verdad? Sin embargo, siguen los mismos principios para poder generar esos esquemas en el cerebro y con eso poder controlarlo, ¿verdad? Y hay ahí todas unas estructuras a nivel del cerebro, principalmente en el lóbulo parietal, que es esta parte de acá, que incluso se engrosa y nos permite tener un manejo mayor de ese tipo de tecnologías. Y estas tecnologías, los chiquitos empiezan a usarlas desde pequeñitos, cuando empiezan a poder usar sus manos porque se pusieron verticales. Ven qué importante es ponernos verticales. Entonces liberaron sus manitas y pueden empezar a agarrar cosas y se las meten a la boca o las tiran o tenemos como Nelita que tiene un monito ahí en la espalda, se agarran con esas manitas y se esfuerzan ahí por sostenerse y se asoman así. Es que qué bueno es. Y eso gracias a que liberaron sus manos y pueden hacer cosas. Y entonces el concepto de mano, cultura, herramienta, está íntimamente relacionado y tiene que ver también con cosas que acontecen dentro del cerebro de los niños y que aparecen desde la primera infancia. Yo voy a ir cerrando aquí y abriendo el espacio por si ustedes quieren hacer preguntas. Yo no sé si me estoy arrogando mucho poder y esa no era la dinámica, pero ya lo estoy haciendo. No, adelante, claro que sí. Nada más les vamos a pedir a los participantes si nos hacen el favor de completar el formulario de asistencia y evaluación que está ya en el chat. Si nos hacen el favor para continuar entonces con la participación y las preguntas. Adelante. Por 5 puntos, 5 puntos Por y lo 5 llenan. puntos para llenar el formulario, por favor, a todos. Gracias. Esto es importante. Comentarios, preguntas hasta aquí. Es una rápida caminata que hicimos de la relación cerebro, cultura, herramientas, alzarnos verticales, qué es un niño, las neuronas, cómo se fueron haciendo hacia adelante, cómo se interconectan, todo eso. En el chat voy leyendo mientras las personas pueden abrir el micrófono con toda confianza o bien las pueden escribir en el chat. En el chat tenemos Karina Chávez nos dice, en las estrategias de mediación se debe evidenciar la ejercitación del corazón, sentimientos, los músculos y el cerebro. Uno de los comentarios. Luego tenemos, Natalia Alfaro nos dice que si podríamos mencionar cuál es la tercera etapa y cuarta fase entre relación del cerebro y la cultura. Sí. Y luego sería, por el momento, esos serían como los comentarios que tenemos acá, que han compartido las personas. También nos dicen que demasiado interesante, que muchísimas gracias por tanto aprendizaje. Ana C., Paola Malabasi nos dice muy interesante la charla y muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Ya las etapas las mencioné, pero recuerden, anatómica en el útero,
sensorimotriz desde el nacimiento hasta los 3 años, no es la de Piaget. El lenguaje y la cultura de los 3 años. Y luego aparece otra que es la identidad personal. Todas se van superponiendo, no es que hay que empezar una, termina y viene la otra, no, se van superponiendo. A diferencia del modelo de Piaget, este es un modelo de neurodesarrollo en procesos, es diferente. También nos indican por acá, bueno, que muy interesante la charla, que muchas gracias, muy enriquecedora, y le dicen que muchas gracias, profesor. Después nos pone Jacqueline Romero, que muchas gracias por el espacio de aprendizaje. Luego nos indica Raquel que había escuchado que el ritmo de madurez entre el cerebro de un niño y una niña es diferente. ¿Es esto cierto? Hijo, eso está en estudio. Hay diferencias entre varones y mujeres, pero digamos, actualmente no se puede decir con tanta categoría si es así o no. Tiene mucho que ver también con la estimulación y con la cultura. En muchas culturas las niñas son estimuladas de forma distinta o menos estimuladas que los varones. Y entonces, pues tienen un ritmo distinto de aprendizaje. Tiene mucho que ver con la estimulación. También hay aspectos propios ya del cerebro masculino y propios del cerebro femenino que tienen que ver con testosterona y con otras sustancias que sí generan algunas diferencias, pero más adelante. En la infancia no se ven tanto, pero todo eso está todavía en investigación y no me atrevería a dar, digamos, una afirmación, sí o no. Pregúntemelo dentro de 10 años y si no estoy muerto le respondo, creo, con propiedad. Raquel nos pone, bueno, Angie nos dice que muchísimas gracias y que muy importante ese tema y muy interesante. Y Raquel nos indica, sí es porque lo mencionó que las conexiones entre los hemisferios eran más fuertes en las mujeres. Sí, tiene un cuerpo calloso más grueso y tienen más interconexión entre un hemisferio y otro. Eso es estadístico. Eso no quita que haya hombres que tengan cuerpo calloso muy fuertes y son muy estimulados desde pequeño en culturas donde se permite eso. Luis, sí. tal vez indicar que también eso es algo que se puede ver ya, digamos, cuando el niño está un poco más, digamos, cuando ya la persona está adulta, pero Sí. además como a los 12 años es que empieza a engrosarse, ¿verdad? El cuerpo calloso, entonces no sabemos, o sea, cuál va a ser el resultado. No sabemos cuándo comienza exactamente, pero por ahí de los 12, y sí sabemos el resultado. Son cerebros más interconectados en las mujeres y menos interconectados en varones. ¿Qué significa eso? Todavía no está claro. Ese es el punto ahí, ¿verdad? Hay un montón de cosas que se están investigando todavía. Don Luis, aquí nos indica de parte de Manuel y Virginia, ¿qué lectura me puede recomendar sobre neurociencias o neurociencias y educación? Todas las de Howard Gardner y las de Daniel Goleman. No, mentiras, guácala, guácala. Nada de esas. Ninguna de esas. Ni inteligencia múltiple, ni inteligencia emocional. Eso junto al libro de Doman y Doman, agárrenlo y lo tiran al basurero. Eso no sirve para nada. Compren Damasio, lean literatura de Damasio, Antonio Damasio. Las venden en librería internacional. Incluso ahora les puedo enviar unos cuantos a Yanitzia y que Yanitzia los socialice. No digan nada porque si no los abogados me caen encima. Pero hay un montón de literatura buenísima que aborda estos temas. Yo les voy a mandar un par de libritos ahora, pero sí, por favor, inteligencias múltiples, inteligencias emocionales. No, ya está superado, eso no funcionó. Dice que está muy de acuerdo con usted. Sí, les vuelvo a repetir, por favor, que nos compartan la información en el formulario que se les hizo llegar a través de el chat, porque ahí queda su correo registrado. Entonces, a través de ese correo les puedo compartir la información que nos envíe don Luis. Ven, que bueno, ya tengo una razón más para que lo hagan. Luego nos ponen acá, ¿qué ejercicios para poder apoyar dificultades de lenguaje en edad preescolar? Dificultades de lenguaje, es que habría que determinar cuáles dificultades de lenguaje. Mariela Pero, Delgado.
No sé si Sí. gusta abrir el micrófono y nos especifica más. Sí, sí, sí. Gracias, sí. Básicamente son omisiones de R, L, esos básicamente. ¿A la hora de hablar o a la hora de leer? No, en realidad es en la expresión oral y entonces lamentablemente se frustran demasiados cuando no logro entenderles. Sí, sí. Bueno, para eso hay que hacer todo un análisis de contexto primero. Averiguar cómo está el nivel de comunicación y la articulación en la familia, en la casa. Porque a veces en la casa uno encuentra a la gente que le dice, "Pues ya, 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 ya". Y el chiquito dice, ahora no, no, no. Y ya, evidentemente ahí no están desarrollando mayor cosa, no están articulando, no están moviendo bien sus labios. Evidentemente ejercicios con la lengua son muy importantes. Modelar viendo de frente al niño esas palabras, repetirlas mucho. Pero digamos, pueden haber muchos problemitas vinculados con eso, desde los frenillos en la lengua hasta problemas de carácter neurológico. Entonces, la estimulación, hablar bastante con los niños, percatarse que tienen esa condición y repetir frente a ellos cosas. Mi papá me decía, perro corriendo detrás del zorrito. Y me decía así al frente muchas veces. Y para que yo la R la pronunciara bien. Y cuando intercambiaba palabras, entonces me ponía palabras de un tipo y de otro. Y me lo decía viendo la cara. Y Tata era muy inteligente. Entonces me decía esas cosas desde chiquitillo y yo las aprendía. Claro, no todos los papás tienen ese tiempo para hacerlo con sus hijos, pero sí es importante que si son abuelas, tíos, los que los cuidan, o incluso los maestros y maestras que también lo hagan. Pero sí, ocupa una evaluación lingüística y el cerebro ocupa ser estimulado constantemente con esos sonidos. Podría haber también problemas a nivel auditivo con ciertos tipos de sonidos y también hay que investigarlo. Don Luis, aquí, bueno, Karen nos dice que, hola, como venía manejando, solo escuché 7 sentidos: tacto, gusto, escucha, vista, olfato, equilibrio, integración. Me falta uno, fijo, integración, nunca se me va a olvidar, dice. Bueno, recuerden la interconexión de olfato y gusto, el de integración y el del equilibrio. Equilibrio para nuestra especie es súper importante. Yo una vez tuve vértigo. Qué cosa más espantosa. Y no se me quitaba y duré como 4 meses con eso. Horrible. El mundo se vuelve al revés literalmente. Y no es gran cosa el problema, pero afecta a todo. Entonces, nuestra especie necesita ese sentido para poder ser erguido y para poder moverse. Usted pierde el sentido del equilibrio y usted no puede moverse de la cama o de la silla y con eso se le truncó la vida en un montón de cosas. Aquí tenemos, muchas gracias, bueno, muchas gracias por la respuesta, Karen, y dice Manuel y Virginia que muchas gracias por la recomendación de Antonio Damasio. Andrea nos dice, tengo una niña de 5 años que cuando ingresó al kinder me dice que estar dentro del aula es muy aburrido. Ella estuvo antes en una guardería que era un poco estructurada y jugaba la mayoría parte del tiempo. ¿Cómo ayudar a motivarla? Hijo, no, es que, no. Vamos a ver, hay que ser sinceros. Pónganse ustedes primero como un niño y una niña. Y hay algunos espacios donde los chiquitos están que son bien obstinados. De verdad que son aburriditos. Entonces, los chiquitos no están, o sea, ellos no son hipócritas. Dice, mira, qué obstinado ese Luis y que habla tonteras. El chiquito lo va a decir, si el espacio es muy aburrido, si no hay interconexión ni trabajo con otros chiquitos, el niño lo va a sentir. Casi que es bueno hablar con las personas encargadas para decirle, vea, mi hijo tiene mucha interconexión, le gusta jugar, le gusta cantar, ¿será posible que algo hagamos sobre eso? Si le dicen que no, pues entonces tendrán que hacerlo fuera del espacio donde lo cuidan y posiblemente dedicarse a buscar chiquitos. Eso nos toca a los padres. Uno ve a los chiquitos solos y tengo que buscar otro chiquito. ¿A dónde compro otro huila para que se juegue con el mío?
Antes no pasaba eso, habían chiquillos por todo lado, entonces uno nada más dejaba libre al chiquito y automáticamente se iba con otros niños. Hoy día hay que andar buscándole amiguitos. Entonces uno pone en el periódico, se busca, antes hacía eso, los clasificados, no buscar niños. Se busca niño para jugar con el mío. Por favor, teléfono tal. Eso es importante, muy importante. Hay una pregunta ahí, Barcelona. Sí. Bueno, dice María Delgado que muchas gracias. Shirley Rayo dice, el otro sentido es interconexión, gusto, olfato, es la pregunta. Y le voy a leer la siguiente para que queden las dos y pueda hacernos la respuesta. Dice, María Fernanda nos pregunta, ¿por qué está obsoleta la teoría de las inteligencias múltiples? Sí. Bueno, primero porque nunca fue una teoría. Nunca fue una teoría científica, fue una propuesta para ganar plata de un señor de apellido Gardner. Yo lo conocí, incluso llegó a Costa Rica. Discutimos con él un buen tiempo en las veces que llegó. Él propone un modelo de inteligencia que no tiene comprobación científica. Y es un modelo de inteligencia que es exclusivista. En sus primeras versiones teóricas, entre comillas teóricas, separaba las diferentes inteligencias. Cuando los modelos de Carroll y los modelos de Stenberg, la inteligencia es interactiva y los seres humanos lo que hacemos es interactuar habilidades. Por ejemplo, alguien de danza ocupa matemáticas. ¿Por qué? Porque necesita organizar sus pasos en torno a una matemática intuitiva, pero que es matemática. Y así en general. Hoy día, este señor, como ya casi no vende libros, aumentó de 8 inteligencias, como ya por 14, no me acuerdo cuántas lleva, y empezó, y se juntaron los dos señores, porque la cosa es vender. Y entonces Goleman, de la inteligencia emocional, se juntó con Gardner, y uno le prestó su teoría al otro, y ahora están unificadas. Y como no vendían tampoco, se buscaron el Dalai Lama para que les hiciera un prólogo a los libros, y el Dalai Lama les hizo el prólogo, y vendieron un poquillo más. Ya cambiaron, ya ellos no usan eso, ahora están hablando de inteligencia social y teoría de liderazgo, para que ustedes lo sepan. Ahora, ¿por qué no? Porque no es una teoría científica, bueno, tiene respaldo investigativo real, aunque ellos busquen, saquen incluso cosas neurológicas, pero cualquier científico cognitivo le dirá, eso que están diciendo no tiene sentido. Además, contribuyó muchísimo a que los padres y algunos centros educativos se contentaran con un tipo de inteligencia en el niño, fortalecieran eso y dejaran todo lo demás de lado. Y eso es terrible, porque nuestro cerebro funciona integrando, no dividiendo. Por ahí. Y si me preguntan por qué la inteligencia emocional no, porque no es una inteligencia. Hay teorías de las emociones buenas, otra vez Damasio, le hacen el error de Descartes de Antonio Damasio. Esa es una teoría buenísima. Ahora les voy a mandar libros de eso para que dejen de consultar cosas peligrosas. No son, científicamente no tienen, son libros como bonitos, interesantes. Sí. Otro día podemos, ¿por qué no? Nueva charla para el próximo año. ¿Por qué no creer en esas dos inteligencias? Don Luis apuntado, ¿verdad? Apuntado, yo me apunto. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario que quieran compartirnos. ¿Alguna otra persona? Bueno, si no tenemos más preguntas por el momento, realmente hacemos el cierre acá y damos por finalizada esta exposición, pero no sin antes agradecerle al profesor doctorando don Luis Ángel Piedra por compartir esta valiosa información y su experiencia a todos los participantes, y les agradecemos que se hayan enlazado esta tarde con nosotros en esta provechosa actividad. Bueno, aquí tengo bastantes mensajes de agradecimiento también para usted. Y les recuerdo que a las personas que nos completaron el formulario, pues les estaremos compartiendo en los libros y lo que nos comparta y los documentos que nos comparta don Luis. Don Luis, aquí me dicen que no contestó, dame un segundito para abrir el chat, el penúltimo sentido, que no lo entendí, si le hace el favor. Eso fue un pegue, ¿verdad? Eso fue todo un boom. 8 sentidos.
los 5 que ustedes ya conocen. El del equilibrio se llama sentido vestibular, el del equilibrio. El de la integración, que está en esta parte de arriba del cerebro. Y el sentido combinado gusto-olfato. Espero que le haya quedado claro a la persona, creo que es Chelsea, que nos estaba haciendo la consulta. A Shirley, perdón. Y vamos a ver. Y que dice que muchísimas gracias. Pues realmente, nuevamente le agradezco la participación esta tarde, que nos haya acompañado tanto para el proyecto ED45, Programa de Extensión Docente en Educación Preescolar, y el ED 3017, Formación Permanente del Preescolar en Educación Preescolar de la Universidad de Costa Rica. Le damos un gran agradecimiento por su participación esta tarde y esperamos contar con próximas participaciones, porque tengo anotadas como 3 charlas de las que usted fue diciendo, tengo como 3 que tenemos para el próximo año, si Dios lo permite. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber participado. Y les repito, por favor, que nos completen el formulario. La charla quedó grabada y se las estaremos compartiendo próximamente en algunos de los canales de YouTube de nuestros proyectos. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Chao, Buenas- chao. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Ustedes. Ahí le mandan bendiciones, don Luis, también. Muchas gracias, las recibimos.